Hablemos un poco del derecho internacional humanitario. Cerremos esta entrevista con un tema que para mí fue mi favorito del curso de Derechos Humanos este semestre que terminamos. Creo que una de las cosas que más me impactó es ver cómo Colombia, cómo nuestro país ha sido golpeado tantas veces por masacres sin precedentes, por conflictos agresivos, muy fuertes en materia de derechos humanos, pero cómo aún así estas comunidades se han vuelto a levantar, me parece admirable. Así que para poner el contexto y comenzar a tocar este tema desde un punto quizá conceptual, preguntarle qué normatividad regula los conflictos y enfrentamientos bélicos en el mundo. Bueno, antes de contestarte la normativa que nos regula en esa materia, hablarte un poco del contexto y Sí, hablar de que hablamos del derecho internacional humanitario. ok, Vamos a hablar de la última parte, que es la parte humanitaria. sí, El contexto, ¿cuál fue? La posguerra, o sea, Segunda Guerra Mundial, después de sí. la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Alemania, Estados Unidos, Claro. todo se Y de acaba y... allí, Ok, pero lo que pasa es que todo inicia con la historia de Soferino, ¿sí? Por Dubón, que él venía de un viaje y vio los vejámenes que dejó la guerra, ¿cierto? ok. Y veía que habían ciertas personas que no eran beligerantes, que no hacían parte de esta guerra, que simplemente estaban ahí y de malas, pero aún así llevaron del bulto. Es Sí, decir, perdieron la vida, quedaron heridos, los que ya no estaban combatientes, o sea, veía que se trataban peor que un animal, tremendo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente nos tenemos que acordar que somos seres humanos y Sí. que hasta la guerra tiene sus límites Wow, y todo acto bélico hay que humanizarlo, así es. ¿sí? Todo hay que humanizarlo. Entonces, ¿qué pasó allí? Claro, se inició con una cierta de costumbres, ¿sí? Que se llama el derecho de costumbre. Consuetudinario, sí. Ajá, gracias. Y aquí simplemente de que cuando empezó, digamos, a encontrarse heridos de guerra, pues en las iglesias se levantaban unas campañas para atender a estas personas heridas que ya no estaban combatiendo para poder salvaguardar la vida, que es el tesoro más grande que tenemos todas las personas, que es la vida y que no hay que darla por hecho. Claro. Entonces, para ponerle límites a esta guerra en cuanto a sus métodos, en cuanto a sus armas y en cuanto a proteger ciertos bienes y personas que no tienen nada que ver con los conflictos entre estados o conflictos internos, por ejemplo, entre el ejército y la guerrilla, por ejemplo, Sí. pues hay que poner unos límites. Para ello se crean unos convenios que se denominan los convenios de Ginebra y Ujú. sus protocolos adicionales, Ok. ¿sí? Así nacen Entonces, entonces. nacen así y los podemos encontrar con la institución, digamos que lo hace bandera, que es el CICR, que es la Cruz Roja Internacional. Podemos ingresar a su página web y en su página web vamos a encontrar allí los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que en otras nos dice, por ejemplo, hay que proteger a las personas, a las personas civiles que no tienen nada que ver. Entonces está prohibido que, por ejemplo, hoy venga el ejército colombiano y la guerrilla y venga se enfrenten aquí en la universidad donde hay puros estudiantes. Porque es Eso un está lugar prohibido, académico, es un lugar académico. claro. O en una iglesia, por O ejemplo. en una iglesia, eso es un bien protegido, O ¿cierto? sea, no importa qué tan fuerte, diría un santanderiano, no importa qué tan agreste esté la guerra, no se pueden tocar lugares de culto, no se pueden tocar lugares académicos. Háblenos un poco más sobre estas especificaciones de los protocolos. Claro, en los convenios de Ginebra, allí que nos dice, por ejemplo, nos dice que hay ciertos bienes protegidos en los que, por ejemplo, primero, los bienes que contengan alta peligrosidad, ¿cierto? Como por ejemplo la electrificadora de O una Santander, bomba de ¿sí? gas. Exactamente, porque su impacto va a alcanzar a personas, a población civil
que vive, ¿cierto?, en una comunidad y que pone en riesgo su vida, su salud, su bienestar y la garantía de sus derechos y derechos humanos y fundamentales. Por ejemplo, también otros tipos de bienes que los convenios de Ginebra en sus normas los dice taxativamente, expresamente lo dice. Por ejemplo, los bienes de culto, ¿cierto? Sí. Los lugares de culto. Hubo un caso que ha trascendido mucho en Colombia, que personalmente me ha tocado mucho, y es en Bojayá. ¿Por qué? Porque es que Bojayá, las personas se refugiaron en la iglesia donde dice, ahí es donde voy a estar refugiada, donde supuestamente voy a estar Claro, tranquilo, es a un lugar salvo, de exacto, confianza, y digámoslo así. donde habían todas personas, niños, niñas, ancianos, que no tenían nada que ver con esta guerra, y van y ponen una pipeta de gas y la estallan, pues ¿qué sentido tiene allí la guerra? Donde yo qué culpa no tenía nada que ver entre sus diferencias, ¿sí?, entre los Sí, beligerantes. También la norma prohíbe totalmente, digamos, ciertos métodos de guerra y armas, por ejemplo, que no distingan una zona en donde haya población civil y empiecen desde el aire a generar ataques claro. Como con discriminados. los drones, que hoy en día se habla mucho de los ataques con drones y que se lanzan explosivos. Bueno, incluso para aclarar, porque esto puede parecer muy obvio, pero hay personas que necesitan de pronto aclarar este conocimiento. La población civil nunca puede ser tocada en la guerra. Es Nunca. decir, los combatientes son los que están como tal en los ejércitos de cada país, pero los civiles no tienen participación. Ahora, eso me lleva a mi siguiente pregunta y esta es una pregunta que me surgía en clase. No se la hice porque la esperaba para esta ocasión. ¿Alguna vez en algún conflicto alrededor de la historia y en el mundo se ha respetado al pie de la letra el derecho internacional humanitario? Es decir, ¿se ha respetado realmente de los conflictos que se han dado de la posguerra hacia acá? ¿Realmente sí se ha respetado, no solamente en Colombia, sino algún caso que usted conozca de algún otro país? ¿O esto existe pero se vulnera cada vez que hay un conflicto? Pues bueno, la respuesta tendría uno que revisar Sí, tanto conflictos internos como entre estados. porque sabemos que en Bojayá no se respetó. No, no, Sabemos que en totalmente Colombia muy poco se ha respetado. muy poco, pero mire Luis que ha habido un gran avance antes de responderle, ¿sí? Ha habido un Sí, gran avance y es desde la función que tiene la Cruz Roja Internacional, que es realizar una capacitación porque todos obligatoriamente quienes hacen parte de fuerzas beligerantes, ¿cierto? Tanto el ejército colombiano como la extinta FARC, la Cruz Roja Internacional hace una instrucción donde se le dice, se le capacita sobre el derecho internacional humanitario. ok, Hay que aplicarlo y es un deber porque si no, la Corte Penal Internacional nos va a juzgar y nos va a condenar, ok, ¿cierto? perfecto. Entonces, para responderle, claro, siempre va a haber unos margen de error, ¿cierto? Pero ahí es cuando realmente cuando se planifica algún ataque, este ataque debe ser planificado respetando las normas del derecho internacional humanitario, porque Interesante. es que es una obligación. Así Y es. si llegara a haber una transgresión a ella, pues hay quien los juzgue, que es la Corte Penal Internacional. Entonces, pues sí, claro, siempre va a haber un margen, ¿cierto? Pero como esto ya ha sido y ha cogido mucho más fuerza el derecho internacional humanitario, pues ya se ha vuelto muy estricto su aplicabilidad. Y Claro. realmente en cuanto a desconocimiento, porque yo me pongo a veces a pensar cuando se está en la guerra, que pues gracias a Dios nunca he estado directamente en unos conflictos, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con guerrilleros, sí he tenido la oportunidad de hablar con víctimas. Sí, Eh, y realmente hasta que no se vive en ese ambiente, uno no puede experimentar siquiera lo que está pasando, ¿sí? tremendo. Porque, por ejemplo, imagínate tú que están en un cruce de fuego, ¿sí? Sí. Y que, por ejemplo, venga el del ejército y venga una guerrillera menor de edad, Mm, ¿cierto? claro. Entonces,
inmediatamente no le puedo hacer tiros de gracia. Sí. Tiene que quedarse ahí. Así es. Pero entre tanto agiteo y todo, ¿habrá un momento para llegar a generar ese tipo de distinción? Qué fuerte, ¿no? Es difícil, pero ya eso tiene que ver con la formación que se le hagan a estos grupos beligerantes, que es una obligación respetar el derecho internacional humanitario. El escritorio de Luis.